Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Tiempo devocional en la oración. Muchas gracias, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad de proclamar las verdades de tu palabra a través de esta transmisión. Bendecimos a aquellos quienes ya están escuchando a través de la radio, a través de los podcasts en redes sociales. Sabemos, Señor, que la palabra está llegando y está llegando a tiempo y fuera de tiempo. Hay una oportunidad que tú abres en estos minutos para ser enseñados, edificados, exhortados, animados y consolados, Señor. Así que desde ya queremos darte las gracias por edificarnos utilizando tu palabra a través de los medios que difunden, Señor, a través de la radio y de los medios digitales. Bendito seas, te exaltamos, Señor, y para eso nos hemos reunido en estos minutos, para darte la honra y darte la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457, su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional, el mensaje. Una vez más tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor. Le invito a que usted, donde se encuentre, tenga su Biblia y pueda acompañarnos en las escrituras que vamos hoy a estar utilizando para permitir que Dios nos hable. Si usted puede tener lápiz y papel e ir apuntando las verdades que para usted van a sumar a su fe, pues también aproveche esta oportunidad. No olvide que esta es una transmisión en radio, pero también es un podcast. Significa que usted puede ir a nuestras redes sociales y escuchar no solo este mensaje, sino también escuchar otros mensajes en ocasiones pasadas. Puede también reportarse y puede, aunque no está en la iglesia, ese amén, ese gloria a Dios, puede hacerlo a través de nuestros mensajes digitales en WhatsApp o en Telegram. Muy bien, querida iglesia amada, pues hoy vamos a hablar empezando con dos escrituras que nos van a mostrar un enfoque muy interesante. Por favor, abra su Biblia al Evangelio de Mateo, es la primera escritura donde vamos a iniciar, capítulo número 6, versículo número 13. Jesús viene hablando sobre el cómo debemos orar. Y después de explicarle las razones del cómo se ora, corrigiendo el modelo farisaico que los discípulos estaban acostumbrados a observar, y ahora que tienen el modelo que Jesús les expone en el capítulo 6 de Mateo, les va a dejar un modelo de oración, el cual es conocido por todos como el Padre Nuestro. Y ahí usted, pues se lo sabe, me imagino, de memoria, pero en el versículo número 13, es una parte de esta oración modelo que dice de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo número 6, verso 13. Observe las dos frases que comienza este versículo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa segunda frase es la que vamos a estar hoy utilizando
para que Dios nos hable. Líbranos del mal. Si bien es cierto, el mal es una realidad que se manifiesta en distintas esferas. Está la maldad que opera en el sistema de este mundo, cuando vemos, por ejemplo, cómo las personas se matan, cómo las personas lastiman a otras, roban a otras, vemos ese mal operando. Pero también el mal es una manifestación espiritual. La Biblia habla de esa batalla espiritual que hay con agentes de las regiones celestiales. Efesios capítulo número 6 encontramos esa verdad. Todos somos conscientes del mal y por supuesto estamos totalmente de acuerdo con esta verdad que acá está apuntando el Señor, diciendo: cuando ustedes oren, una de las cosas que le van a pedir a Dios Padre es que nos libre del mal. Y entonces es ahí donde nosotros cobramos la conciencia de estar pidiéndole al Señor que nos libre del mal. Y esta petición pues nos enfoca a la realidad de estarnos no solo guardándonos del mal, sino luchando y poder librar esa batalla día a día contra las tentaciones que nos quieren llevar a que nosotros caigamos. Por lo tanto, hay una perspectiva en cuanto a la maldad, una perspectiva que va dirigida a lo espiritual. Cuando nosotros avanzamos y cuando nosotros tomamos ese principio de que la maldad es una manifestación de lo espiritual, entonces solemos, como ya hice mención, hacer esa guerra o la batalla espiritual. En los años 90 fue un tema que se puso muy de moda, ¿no? Vamos a librar la batalla espiritual, y se levantó mucho la intercesión y la guerra espiritual a través de la adoración, etcétera, etcétera, porque muchos de nosotros comenzamos a cobrar conciencia de cómo Satanás tenía organizada su grupo y todo eso iba en contra de nosotros. Líbranos del mal. Pero esa es una perspectiva. Hay otra perspectiva de la maldad o de cómo opera la maldad. Note, por un lado la maldad opera espiritualmente a través de las manifestaciones satánicas, las posesiones, los tropiezos que vienen y que Satanás está ahí obrando detrás de directamente o detrás de un sistema. Pero entonces el cristiano cobra conciencia, como ya mencioné, y entonces uno se pone la armadura del Señor y batalla contra esas fuerzas del mal. Líbranos del mal. Es parte de la oración que el Señor nos puso a orar. Pero hay otra perspectiva, decía, y es la perspectiva práctica de cómo uno puede enfrentar la maldad. Y esa la encontramos en el libro de Proverbios capítulo 22. Busque por favor ahí en su Biblia Proverbios capítulo 22. Y ahí nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que la maldad, desde la perspectiva de la sabiduría práctica, va más allá que una realidad meramente espiritual. Y no estamos haciendo a un lado eso. Más bien, creo que Salomón nos va a dar otra perspectiva y nos va a ampliar más, de tal manera que lo que necesitamos es un equilibrio para poder enfrentar el mal. Fíjese lo que dice el capítulo 22, versículo número 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Estos simples, Salomón se refiere a los que no tienen o carecen de sabiduría. Ven el mal, no lo evitan, sino lo enfrentan y
esa maldad les causa daño. En cambio, el avisado, que viene siendo equivalente al sabio, el sabio ve el mal y se aleja, dicen otras versiones. En esta versión se esconde. Pero aquí vemos la parte práctica de cómo uno debería de enfrentar la maldad. La maldad no solo se enfrenta con argumentos y con principios meramente espirituales, sino también la Biblia nos da esta parte práctica, esta parte donde necesitamos aprender y conocer un poco más. Y digo esto porque a lo largo de mi vida cristiana, querido audiencia, he visto cómo muchas veces espiritualizamos todo, y de tal manera que cierto mal que uno está viviendo, rápidamente tenemos la tendencia a echarle la culpa al diablo. Claro, el diablo es el origen del mal, pero queremos y debemos de entender que no todo tiene que ver con esa parte. El mal que muchas veces está sobreviniendo a nuestras vidas o a las diferentes áreas de nuestra vida, no necesariamente tiene como origen lo espiritual, sino el mal tiene que ver a veces con las decisiones que nosotros tomamos, en este caso las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, para aterrizar con la idea e irnos ya a la enseñanza de este espacio que tenemos, concluimos que el mal no solo es un asunto espiritual, como Pablo nos lo narra en Efesios capítulo número 6, sino también el mal es el resultado de lo cotidiano. El mal está en la vida cotidiana, el mal está en la práctica, en la conducta, en las decisiones. Y esto entonces tiene sentido a lo que Salomón nos aduce, que si usamos la sabiduría entonces nos va a llevar a que el mal no toque nuestra vida. Mire qué interesante eso. Hermano Carlos, ¿y cuál es su posición? Pues la posición es la posición que la Biblia siempre nos da, una vida equilibrada. Entonces, ¿cómo enfrentamos el mal? ¿Cómo abordamos el tema de la maldad? Por un lado, tenemos que hay una realidad espiritual. Hay agentes espirituales en nuestra contra que batallan frente a nosotros todos los días y están ahí para estorbarnos. Y el cristiano es llamado a enfrentar su batalla espiritual. Pero por otro lado, la maldad no solo es la manifestación de lo espiritual, sino la maldad también está en la vida cotidiana, en el sistema en que vivimos. La maldad opera también muchas veces dentro de nosotros mismos, no porque el diablo esté dentro de nosotros, sino porque nosotros tenemos una carnalidad y no es buena, es mala. Por lo tanto, las decisiones nosotros que tomamos también son factor muchas veces por el cual el mal puede tocar nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrar nuestra vida, luchar nuestra batalla espiritual, pero también actuar con sabiduría. En esta hora entonces, yo quisiera, a la luz de la palabra, poder llevarles a la reflexión sobre cómo podemos ser guardados del mal, porque de ahí se origina este mensaje en la oración modelo. Líbranos, guárdanos del mal. ¿En qué está pensando Jesús o en qué piensa Dios al escribir esta frase o al mencionar esta frase, guardarnos del mal? No solo está pensando en la batalla espiritual que tenemos que librar, sino está pensando también en la sabiduría que nosotros debemos de tener en la vida práctica. Por tal razón, yo quiero llevarles en los siguientes minutos a que busquemos el cómo podemos nosotros librar esa batalla, esa lucha contra la maldad. ¿Cómo podemos guardarnos del mal? Realmente es ahí donde yo quiero, o Dios me ha puesto en mi corazón
llevarles. ¿Cómo podemos guardarnos del mal? Entendiendo eso, entonces vamos a tener un panorama más claro de la postura, de las decisiones, de la actitud, la cual Dios espera que nosotros tomemos para enfrentar el mal y seamos guardados. Antes de ir a esto, viene a mi mente, por ejemplo, la naturaleza. En la naturaleza podemos ver reflejado precisamente eso. Usted sabe muy bien que cuando uno siembra una planta, espera que esa planta crezca. Y si uno está sembrando un árbol de frutos, pues lo esperado son los frutos. Ahora bien, uno hace todo lo posible para sembrar. Uno hace todo lo posible para ir y regar y cuidar esa planta para que esa planta cumpla su objetivo de crecimiento y que dé fruto. Pero todos sabemos muy bien que a pesar de ese cuidado, a pesar de esas acciones post plantar, toda planta lucha con agentes las cuales van a tener que uno cuidar. Por ejemplo, las plagas, por ejemplo, los hongos, son agentes que tocan ese proceso de la vida natural. Y uno dice, ¿por qué este árbol dejó de dar frutos? ¿Por qué este árbol ya no creció? ¿Por qué esta planta se quedó así, tan pequeña? Yo regué mi planta, yo aboné mi planta, pero quizás hubieron agentes, como ya mencioné, que vinieron y eso provocó que el fruto deseado no se diera, que el crecimiento deseado no se diera. Pues la misma naturaleza nos plantea lo que nosotros vivimos en cuanto al mal. El mal siempre va a estar alrededor de nosotros y nosotros debemos tomar la responsabilidad en luchar contra la maldad, pero la sabiduría también para poder apalear ese sistema que está enraizado muchas veces en nosotros o en el derredor nuestro. Así que, ¿cómo nos guardamos del mal? Apunte allí en su cuaderno de notas cómo nos guardamos del mal o cómo Dios nos guarda del mal, si usted quiere verlo así. O si no, allí en su WhatsApp en este momento, mándenos un mensaje y cómo he de guardarme del mal. Y sabemos que usted está conectado con nosotros. Quiero llevarles, vamos a ver unos 3-4 puntos que seguramente van a ayudar. ¿Cómo nos guardamos del mal? Quiero leerles lo que Génesis capítulo 19, versos 30 al 32 tiene. Génesis 19, versos 30 al 32. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entramos conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos descendencia. Mire qué historia tan difícil y dura la cual estamos leyendo. Esta es una historia donde nos habla de 2 mujeres que sexualmente tuvieron relación con un hombre. Cualquiera puede decir, bueno, pues eso es natural. Un momento. La diferencia es que esas 2 mujeres eran hijas del hombre el cual tuvieron relaciones sexuales y que a causa de esa relación vino descendencia. Eso ya no es normal. Estamos hablando de algo que es aberrante saber. Mire, cada vez que nosotros escuchamos acá esas noticias de que
una mujer quedó embarazada producto de un abuso de su padre, eso es de mucho pesar. Pues aquí está el cuadro, un cuadro donde estas muchachas abusan de su padre, que ya es un anciano. Ahora, cualquiera se sorprende de eso, definitivamente. Léalo, está en Génesis capítulo número 19. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque este cuadro ejemplifica la primera verdad de cómo uno puede ser librado de la maldad. Y es edificando el mal externo. Apúntelo, por favor. Edificando el mal externo. ¿Cuál es ese mal externo? Queridos hermanos, amigos que nos escuchan, vivimos en un mundo donde hay una cultura, donde nos relacionamos y donde todas esas relaciones interpersonales que tenemos, esas costumbres que aprendemos de otro, crean comportamientos. Y entonces, si ese comportamiento tiene la tendencia al mal, es que es resultado de esa cultura y de esas relaciones externas, porque hay un mal externo presente. Siempre ha existido, después de la caída de los primeros hombres, siempre ha existido un mal externo que se ha extendido a lo largo de la humanidad. ¿Y por qué menciono eso y qué relación tiene esta verdad con lo que les planteé de la historia de Lot y sus hijas? Porque ¿en qué cabeza cabe que dos muchachas planifiquen algo en contra de su padre? El plan fue: vamos a darle vino, es decir, lo vamos a emborrachar, y ya borracho, pues nos vamos a meter sexualmente con él. Yo voy la primera noche y tú vas la segunda noche. Mire qué aberrante esta situación. Pero ¿sabe qué? Para nosotros lo es probablemente. Pero para ellas no. ¿Por qué razón? Porque si leemos el contexto, estamos hablando de que Lot tomó la decisión de irse a vivir a una ciudad, a un lugar donde las costumbres eran de ese calibre. Una ciudad donde al final fue destruida a causa de las aberraciones pecaminosas que acostumbraban. Sodoma y Gomorra, ¿le suena? Sí, pues que era la ciudad donde ellos vivían y vivieron una gran parte. Sodoma y Gomorra era una ciudad donde se practicaba el libertinaje sexual. Y es claro ver, cuando uno lee el contexto de este pasaje, cómo Lot protege a los siervos del Señor, a los ángeles del Señor, porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Se puede usted imaginar? Solo vieron a los ángeles estos ciudadanos de Sodoma, y rápidamente los fueron a buscar porque querían abusar sexualmente de ellos. ¿Y sabe qué? Lot les dice: no hagan eso de mis invitados. Yo les ofrezco, escuche, yo les ofrezco a mis hijas. Tengan relaciones sexuales con mis hijas. Mire la mentalidad de este hombre. Cualquiera puede decir: qué bueno que Lot esté protegiendo a los siervos del Señor. No, realmente había un trueque que les estaba ofreciendo, pero Lot no le importó la vida de sus hijas. Y vemos esta libertad plena que esta familia había experimentado en un lugar donde había grande corrupción en todo aspecto. Cualquiera puede preguntarse: ¿cómo aprendieron estas muchachas a considerar hacer tal situación con ellas y con el papá, con la familia? Estas muchachas dijeron: miren, ya no hay hombres. Eso es una mentira. Ellas
pensaron de la misma manera porque así lo entendieron, porque así estaban acostumbradas. Así vivían ellas, porque esa era la cultura de influencia que tenían. Esas eran sus costumbres. Así ellas habían sido creadas bajo ese mal externo. Y queridos hermanos, cuando pensamos en guardarnos del mal, debemos de considerar precisamente que usted y yo vivimos en un mundo donde en derredor nuestro no solo está Satanás, en derredor nuestro hay una maldad, hay una cultura. Y nosotros tenemos que considerar que nuestra familia, nosotros mismos, estamos siendo educados, estamos siendo influenciados por esa maldad. Así que cuando usted piense en guardarse del mal, no solo piense en la batalla espiritual contra Satanás, piense en esa cultura, en esa influencia, en esos amigos, en esas relaciones externas que usted tiene con la gente a su alrededor, lo que habla, lo que conversa, lo que ve en la televisión, lo que escucha en una radio, etcétera, etcétera, los libros que lee, etcétera, hermanos. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ese es el mal externo. Hoy en día se habla mucho de esa diversidad de género. ¿Qué es lo que nos están vendiendo? No, lo que me define si soy hombre, si soy mujer, no son mis partes íntimas. Lo que me define es lo que yo pienso y lo que yo quiero. Y eso es lo que están apoyando. ¿Se da cuenta? Ese mal está allá afuera. Y sus hijos y usted mismo está siendo o puede ser influenciado por ese pensamiento. Entonces, guardarnos del mal implica identificar el mal externo. Lot no identificó el mal que había en Sodoma y Gomorra. Si él lo hubiera identificado, ¿sabe qué? Probablemente hubiera salido de ese lugar. Pero si usted va más allá del capítulo 19, vemos que Lot decidió ir a vivir allá porque para él le atrajo, le sedujo las tierras, el lugar. Era muy hermosa ese lugar, esas tierras. Y eso a él le importó más que cualquier otro asunto. El resultado fue esta historia tan lamentable. Así que guardarse del mal no solo implica estar orando, sino implica identificar el mal que está a nuestro alrededor. Tome nota, por favor. Si en esta oportunidad nos está escuchando, puede decir un amén ahí donde está, o escríbanos ahí diciendo amén, hermano. Debo de identificar el mal externo. Quiero llevar a otro punto de cómo podemos guardarnos del mal. Busque su Biblia, por favor, el libro de Jueces, capítulo número 16, versículo número 1. Jueces, capítulo número 16, verso número 1. Dice de la siguiente manera: Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Muy bien, esta oportunidad el Señor nos está permitiendo compartir con ustedes el tema cómo guardarnos del mal. Guardarse del mal no solo es el resultado de una batalla continua espiritualmente hablando, sino también está en la sabiduría que nosotros tenemos que dar y cuidar en relación a las decisiones que tomamos. Ya vimos que guardarse del mal implica identificar el mal externo. Pero acá nos va a enseñar esta historia, este hombre, este personaje, otro punto de lo que implica que es guardarnos del mal. Sansón. ¿Quién conoce a Sansón? Sansón, el personaje bíblico famoso que habla de su fuerza. Un hombre que podía dominar leones. Mató a leones.
podía dominar ejércitos. Solo él tenía una gran fuerza física. Pero ¿sabe qué no pudo dominar él? Sus debilidades. Y la debilidad que él tenía eran las mujeres y el sexo. Porque claramente este pasaje nos habla de que Sansón fue allí, a Gaza, y no fue a adorar a Dios. ¿Sabe qué fue? Fue a un prostíbulo y fue a tener relaciones sexuales con una prostituta. A pesar de su fuerza física, tenía una debilidad interior. Y esto nos habla no solo de identificar lo que está fuera de nosotros, sino identificar también que dentro de nosotros opera las emociones, las pasiones y las necesidades. Y eso puede ser un factor, escuche bien, para que Satanás provoque las tentaciones en nosotros y entonces nos lleve a que podamos nosotros caer en nuestras debilidades. Debemos identificar las tentaciones. Eso es otro factor tan importante para poder ser guardados del mal. Identificar las tentaciones. Y esto es simple, mis amados hermanos. A lo largo de toda la vida de Sansón, en su fuerza física exterior que tenía, Sansón identificó esa debilidad con el sexo opuesto y con la práctica sexual. Y vemos a lo largo de su historia que tuvo muchas mujeres a su alrededor. Y de hecho, su momento crítico fue provocado precisamente por una mujer. Entonces vemos que él nunca se alejó de la tentación, el cual activaba su debilidad. ¿Cuál es su debilidad, amado hermano? Todos tenemos debilidades. En algunos las debilidades pueden ser en ciertas áreas sexuales. El área financiera es una debilidad. El área de relaciones, en situaciones privadas. Bueno, hay tantas áreas y allí puede estar tu debilidad. Debes de identificar. ¿Por qué? Porque allí va a venir la tentación. Y ante la tentación, entonces uno tendrá que huir. Porque si uno no huye de la tentación en una debilidad, pues definitivamente el mal se va a empoderar en nosotros. Y ese fue lo trágico en Sansón. Él nunca se alejó de las tentaciones. Él siempre buscó las tentaciones y eso lo llevó a su muerte. Siempre decimos, si su debilidad es el alcohol, ¿qué hace usted caminando con personas que le van a invitar a tomar? Eso no es comportarse coherente. Eso no es saberse guardar del mal. Usted no puede estar orando, Señor, líbrame de las tentaciones, y si sigue buscando a esas personas que le están influenciando negativamente. ¿Qué hace usted, por ejemplo, yendo a visitar lugares que lo que está promoviendo es la tentación? Cuídese, cuídese. Esa es la parte de Proverbios donde el sabio ve el mal y se aleja. Entonces, ¿cuántos pueden decirle a Dios, Señor, dame sabiduría para saber dónde estar? Escríbalo allí en WhatsApp y envíemelo. Señor, dame sabiduría para saber dónde estar. Porque hay lugares donde uno no tiene que estar. Hay personas en las cuales uno no debe de estar. Porque si uno está, la tentación llegará a nuestra vida. Hay programas que uno no debe de ver, porque si uno no opera coherentemente, la tentación vendrá y será
muy lamentable. ¿Dice amén a eso? Bueno, acompáñeme a otro tercer aspecto de cómo uno puede guardarse del mal. Espero, amado hermano, que usted esté entendiendo esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Por algo Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 3 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13, verso 3 en adelante. Allí vamos a identificar otro aspecto del mal. Dice la Escritura: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepararé delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Paremos acá. Esta historia es otra historia trágica, muy similar a la de Lot, donde dos hijas se involucran sexualmente con un padre. Pero acá hablamos de un hermano, una media hermana de Amnón, ambos hijos de David, pero de diferentes mamás. Aquí estamos hablando de una violación. Amnón estaba enamorada de su media hermana. Ahí ya esto está fuera del orden. Está raro, ¿no? Y resulta ser, queridos hermanos, que encontramos que lo que detonó en Amnón el hacer esa violación a su hermana es la influencia de una persona. Y en este caso estamos hablando de un joven llamado Jonadab, el cual fue el que dirigió la vida de Amnón, influenció la vida de Amnón para aconsejarle mal, y al final esto va a detonar de una violación a un asesinato. Queridos hermanos, el tercer elemento donde uno tiene que cuidarse del mal no solo es del mal externo, no solo identificar lo que te lleva a la tentación, sino es identificar el mal en alguien cercano. A veces el mal no está en un sistema, no está en un ente espiritual, está en una persona. En el caso de Amnón, Jonadab era la persona a la cual no debió escuchar, debió de alejarse, pero lo escuchó. El mal puede encarnarse en una persona. Personas que influencian negativamente. ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quiénes tú les estás llamando amigos, compañeros? ¿Con quiénes abres tu corazón y les cuentas tus problemas? Si esas personas no tienen temor de Dios, estás equivocado. Estás abriéndole las puertas al mal. Por lo tanto, tu destino será un destino trágico, un destino de frustración, y vas a terminar mal en todo aspecto, a causa de que una persona sin el temor de Dios influenciará tu vida. Y es menester en este momento decirte: si estás saliendo con una persona que no tiene temor de Dios, si estás amistándote, relacionándote con una persona que en vez de invitarte a no pecar, a buscar de Dios, a leer la Biblia, te está llevando a todo lo contrario, corta esa relación. Guardarte del mal de una forma práctica es
corta esa relación. No necesitas estar orando y diciendo, Señor, aleja a esa persona de mí. No, tú tienes que alejarte de esa relación. Así que hoy ese es el reto. ¿Te das cuenta cómo Dios nos sorprende y nos está llevando a una confrontación con nuestra vida diaria, con nuestra vida práctica? Y repito, estamos tan acostumbrados a echarle la culpa todo a Satanás que no tomamos nuestra responsabilidad. Así que hoy Dios te está invitando a considerar quiénes son los que forman parte de tu círculo de amistades. Si Amnón hubiera alejado de su vida a este mal consejero, mala amistad Jonadab, no hubiera existido una violación y no hubiera existido un asesinato. Yo quiero ir cerrando. Me faltan 2 aspectos más. Así que vamos rápidamente al cuarto aspecto de cómo uno puede guardarse del mal. 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 33 y 34. 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Queridos hermanos, no solo nuestra lucha consiste en poder librar las batallas espirituales, sino de una forma práctica, identificar el mal externo, identificar el mal en forma de tentación, de provocación, identificar el mal en una persona, sino también identificar en las influencias del medio. Todo lo que uno oye y ve influencia en nuestra vida. Sobre todo en este tiempo que estamos en una época de muchas influencias, lo que se conoce en las redes sociales. Ahí podemos encontrar esto precisamente, bendición, pero también podemos encontrar muchas influencias negativas. Entonces, la clave es, como dijo el apóstol Pablo, velen, cuidado, observen bien, no pequen. Entre más uno conoce de Dios, más uno va a poder identificar esas influencias que hay. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuiden, velen. Algunos no conocen a Dios. Fíjese que Pablo le está escribiendo, entre comillas, a un grupo de cristianos. Por eso él dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen de Dios. Entonces, ¿conocen o no conocen? Si conocen de Dios, no deberían de estar siendo influenciados. Pero se nota que no conocen de Dios. Esa es la clave. La clave no es apagar las redes o qué sé yo. No. La clave es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque uno a veces, en nuestro caso, que estamos acá en medios de comunicación, nos topamos con eso. Pero el gran desafío es identificar la influencia del medio. A veces el medio el cual nosotros estamos utilizando para aprender no es el debido. Necesitamos meditar. Y quiero cerrar entonces, y desde ya le invito a que nos acompañe la próxima semana en el siguiente podcast y transmisión que vamos a tener, porque vamos a hablar más sobre este tema y vamos a estar hablando sobre los factores que contribuyen a caer en el mal. Solo vamos al quinto aspecto de cómo podemos ser guardados del mal. Y quiero leerles lo que el Salmo 51, verso 3 encontramos. Salmo 51, verso 3 en adelante. Quinto aspecto de cómo guardarnos del mal. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Paremos acá.
Aquí quien habla es David. David, después de que fue confrontado por el profeta Natán a causa de su pecado, él entiende muchas cosas del por qué ha fracasado en su vida. El hombre conforme al corazón de Dios cede a la tentación. Usted conoce la historia y bueno, es confrontado y en su arrepentimiento escribe este hermoso Salmo 51 que nos revela una cosa muy interesante, y es que la maldad no solo está afuera, la maldad no solo puede estar en un medio, en una persona, en una tentación, la maldad también está dentro nuestro. Usted y yo tenemos dos naturalezas, queridos hermanos. La naturaleza restaurada, la naturaleza divina, que es el resultado de poner mi fe en Jesucristo, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Pero hay una vieja naturaleza que quiere resurgir, esa vieja naturaleza que con Cristo ha sido crucificada, pero si uno la alimenta de nuevo, puede resurgir. Y es ahí donde el mal puede operar dentro de uno. Así que aquí vemos otro escenario donde el mal opera. El mal no solo está afuera, el mal no solo está con Satanás, el mal no solo está en ciertas personas, el mal está dentro de nosotros. Y David lo entiende. David entiende que viene de un entorno pecaminoso, que su concepción inclusive no fue una concepción que le traiga a él pues gloria o que lo haga sentir orgulloso. Él dice, en pecado fui concebido. Y él entiende entonces que dentro de él hay algo que necesita ser transformado. Y es ahí donde yo quiero terminar para que juntos oremos en este momento. Todos debemos de entender que dentro de nosotros hay un mal, el cual si lo alimentamos va a crecer y va a llegar un momento que ese mal se va a empoderar de nuestras vidas y eso nos va a llevar a ceder a hacer lo malo. Así que hoy, querido hermano, hemos visto 5 cosas que nos van a ayudar a guardarnos del mal. Lo primero que hemos visto, antes de hacer un pequeño y breve resumen y orar, es que el mal no solo opera en el mundo espiritual. El mal también es el resultado de nuestra vida cotidiana, por lo tanto debemos de, número 1, identificar el mal externo, lo que está afuera, la cultura, las influencias. Número 2, debemos identificar la tentación. Siempre van a haber ocasiones, momentos donde la tentación se va a presentar. Número 3, identificar a las personas cercanas a nosotros que van a influenciar negativamente. Número 4, identificar el medio en el cual está el mal. Hay algo que probablemente nos esté conduciendo al mal. Y identificar el mal interno que nosotros tenemos. Vamos a orar. Y antes de orar, les invito a que me acompañen la próxima semana en otro tiempo devocional. Y si pueden escribirnos dando sus comentarios, será una bendición poder leerlos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos has confrontado de una forma bastante intensa y fuerte, Señor. Entendemos, Padre eterno, que todos nosotros somos resultado y vivimos, Señor, en un entorno donde la maldad cada día más se empodera. Pero nosotros podemos guardarnos del mal. Tú nos guardas del mal. Y hoy tomamos esta enseñanza como punto de partida, porque hay muchas cosas fuera de nosotros y dentro de nosotros que necesitamos corregir. Hoy te pedimos que nos perdones, porque quizás hemos sido víctimas de esa influencia cultural que hemos aceptado. Lo que creemos que todo mundo lo hace y por eso yo lo hago, lo hemos aceptado en nosotros.
pero hoy nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque en vez de huir de la tentación, estamos allí presentes y no la podemos identificar. Perdónanos, Padre, porque nos hemos juntado con personas las cuales no deberíamos de juntarnos. Perdónanos, Señor, por esos medios que a veces sabemos que nos conducen al mal y no los rechazamos. Perdónanos, porque nosotros mismos no identificamos el mal que hay en nosotros. Pero hoy te suplico que nos des sabiduría, Señor, para poder luchar espiritualmente y de una forma práctica también ser guardados del mal. Bendecimos a nuestros hermanos y amigos que nos están hoy acompañando, escuchando esta transmisión, este podcast, Señor. Ayúdales, porque todos tenemos una lucha diariamente y como tú enseñaste a los discípulos, guárdanos, líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.